Segunda de Samuel capítulo 2, ¿verdad? La semana pasada comenzamos a ver este capítulo y estamos viendo en el capítulo 2 de Segunda de Samuel a un David completamente diferente al que habíamos visto al final de Primera de Samuel. Al final de Primera de Samuel, incluyendo el primer capítulo de Segunda de Samuel, vemos a un David que está en el territorio enemigo, vemos a un David que está al servicio del enemigo, vemos a un David que aun cuando está viviendo en Ziklag, en su propia ciudad, de todas maneras, al ver que su ciudad ha sido atacada, él también, para salvar a sus esposas, a sus hijos, su familia, recobrar todas sus pertenencias, va y ataca a los amalecitas y también tiene una gran guerra en la cual los vence y puede así recoger o tomar de nuevo todas sus pertenencias y a su familia. Pero aquí en el capítulo 2 vemos, como vimos la semana pasada desde el comienzo, una persona, un David completamente diferente, un David que después de la muerte de Saúl se vuelve a Judá, se vuelve a la ciudad de Hebrón, ¿verdad? Que es a donde Dios le llama, y empieza a buscar de nuevo el rostro de Dios. Sí, empieza a consultar de nuevo con el Señor. Habiendo dejado ya el territorio del enemigo y volviéndose a su propio territorio y estando ya en el pueblo de Dios, ahora empieza a consultar al Señor, empieza a hacerle preguntas acerca de lo que debe hacer. Y le pregunta a David muy claramente si debe de ir a algunas de las ciudades de Judá. Y el Señor le dice que sí. Pero David, no conforme con que el Señor le haya dicho que sí, le pregunta, ok, pero ¿a dónde específicamente quieres que vaya? ¿A qué ciudad debo ir? Y el Señor le responde de nuevo claramente que vaya a Hebrón. Y cuando va a Hebrón, ahí toman las personas del pueblo de Judá, la tribu de Judá, toma ahí a David. Y los jefes de la tribu se reúnen y consagran a David como rey sobre la tribu de Judá. Ahora, se le cuenta a David lo que habían hecho los habitantes de Jabes Galaad. Y si ustedes se acuerdan, los habitantes de Jabes Galaad fue un grupo de gente que después de que Saúl murió y los filisteos lo tomaron a él y a sus hijos, llevaron sus cuerpos y los clavaron en la pared, en el muro de su ciudad. Estos hombres de Jabes de Galaad se arriesgaron y viajaron durante toda una noche al lugar en donde estaban los cuerpos de David y sus hijos y los descolgaron y los llevaron a su lugar de origen y les dieron sepultura, ¿verdad? Ahora, esto fue un gran riesgo para ellos. Esto fue un gran riesgo para ellos porque no eran gente de guerra necesariamente, pero fueron gente que mostraron su valor y mostraron su lealtad al que había sido su rey haciendo esta buena obra por él. Ahora, esto es algo que es digno de señalar y es algo que es digno de que veamos, ¿verdad? Porque estas son características que tiene una persona, que tiene un grupo de personas que están dispuestos a poner las necesidades de los demás antes de los de ellos mismos. Que están dispuestos a arriesgarse a sí mismos por hacer lo correcto a favor de alguien, en lugar de decidir que como no les afecta en nada a ellos, van a dejar las cosas como están. Este es en realidad el corazón de un siervo de Dios. Este es en realidad el corazón que debemos tener todos aquellos que proclamamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que nos decimos ser cristianos. Como cristianos, el título de cristiano lo que nos da es la habilidad para decir que nosotros en nuestra manera de vivir y en la manera de hacer las cosas que hacemos, las estamos haciendo como Cristo las haría, ¿verdad? Había una leyenda hace mucho tiempo, cuando yo todavía era joven y andaba en los caminos del Señor antes de apartarme, que decía, había una pulsera que decía WWJD, que quería decir, What would Jesus do? ¿Verdad? El cristiano siempre tiene que estar, que traducido quiere decir, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? El cristiano siempre tiene que preguntarse antes de tomar decisiones y antes de hacer cosas, ¿qué haría Jesús en la situación en la que se encuentra? Porque eso es finalmente lo que podemos estar seguros de que si lo hacemos como lo haría Jesús, vamos a tener resultados que van a ser satisfactorios, que van a ser positivos para nosotros. Pero tenemos que pensar, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y luego, dependiendo de lo que hemos aprendido de la palabra acerca de Jesús, cuando pasó por una situación similar, hacerlo para que los resultados sean positivos para nosotros. Ahora, ¿siempre son positivos? No, no siempre son positivos, pero una cosa sí vamos a estar seguros de que vamos a hacer las cosas como Cristo las haría. Y este corazón que ellos tuvieron de arriesgarse a sí mismos por ir a quitar los cuerpos de Saúl y de sus hijos de las murallas de la ciudad de los filisteos, también nos recuerda
lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Que dejó la seguridad del cielo, ¿sí? Dejó la seguridad de estar con su Padre Celestial, dejó la seguridad de estar con millones de ángeles por venir a la tierra, convirtiéndose en uno de nosotros y arriesgar, y ni siquiera es arriesgar, sabiendo que iba a tener que entregar su vida para salvarnos. ¿Verdad? Ese fue el corazón del Señor. No se aferró a que era Dios, no se aferró a su trono celestial, no se aferró a todo lo que tenía con el Padre, sino que dejó todo ello por venir a salvarnos a nosotros. Vemos entonces claramente el corazón del Señor aquí. Vemos claramente una característica que como hijos de Dios todos debemos de tener. Poner los intereses de los demás, poner el hacer el bien a los demás por encima de cualquier deseo que nosotros tengamos de que todo nos vaya bien a nosotros. A menudo arriesgándonos nosotros mismos, arriesgando nuestro bienestar, arriesgando nuestras pertenencias inclusive, con tal de ayudar y ser de bendición para otros. David estaba tan contento por los que estas personas hicieron por Saúl, que los elogia, ¿verdad? Los elogia, habla puras cosas buenas de ellos, ¿verdad? Les envía un mensaje y les dice en el versículo 5 ahí de 2 de Samuel 2, que el Señor los bendiga por haber tratado con misericordia a Saúl su Señor, dándole sepultura. Y en el versículo 6 vuelve a decir que el Señor los trate con la misma misericordia y lealtad, y yo mismo me comprometo a tratarlos así por lo que han hecho. David está aquí bendiciéndoles entonces. Y está deseando que aquello que ellos hicieron por Saúl, aun cuando Saúl había sido buen rey, mal rey, lo que hubiera sido, ellos sabían que era el rey y al ver lo que le había sucedido por compasión, si van y hacen ellos, él les dice que Dios los trate a ustedes con la misma misericordia y lealtad. ¿Sí? Que Dios les pague a ustedes de la misma manera como ustedes hicieron por Saúl, que así Él les dé a ustedes. Esto me hace pensar en una fórmula en la que debemos de pensar nosotros como cristianos. Que lo que nosotros queramos que Dios nos dé a nosotros, lo que nosotros deseemos que Dios nos dé a nosotros, debemos desear también que Dios dé a los demás. No importa quiénes sean, no importa cómo se hayan portado con nosotros, no importa que nos hayan lastimado, no importa que no hayan sido el mejor ejemplo, debemos de desear lo que nosotros queremos que Dios nos dé a nosotros, debemos desearlo para los demás también. Y yo sé que esto es muy difícil, porque es algo difícil para mí. Es algo difícil hacerlo porque nuestra carne nos dice, no puedes desearle bien a alguien que te ha hecho mal. Tienes que desearle el mal, tienes que desear que sea castigado, que pague, que se le pague ojo por ojo y diente por diente, así como así como te hizo, que le hagan a él, que le hagan a ella. Me acuerdo de una canción de hace mucho tiempo, los que son tan ancianos como yo quizás se acuerden de estas palabras. En parte de la canción decía, para que sufra la canalla. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? Sí, creo que sí. Eso es lo que eso es lo que el hombre natural, eso es lo que muchos de nosotros a veces vemos que algo le está sucediendo a la persona que nos lastimó, a la persona que nos hizo daño, y dice, para que sufra, para que sienta lo que se siente, para que sienta lo que yo sentí. Bueno, aquí se nos está mostrando que no, que debe ser lo contrario. ¿Sí? Lo que queremos que Dios haga con nosotros, que debemos desear que Dios haga con los demás, aun cuando esos demás nos hayan tratado mal o nos hayan hecho algún daño. Y David es lo que pide. David de cierta forma está pidiéndole al Señor aquí de una manera medio dándole vueltas. Señor, trata con la misma misericordia a estas personas con las que ellas trataron a Saúl y a sus hijos. Señor, así como ellos les fueron leales aún en la muerte, tú también, Señor, muéstrales tu lealtad y tu fidelidad a ellos. ¿Sí? Y luego David va más allá todavía, porque dice, y yo mismo me comprometo a tratarlos así por lo que han hecho. Sí, ellos mostraron misericordia y bondad hacia Saúl y Jonatán, y ahora David desea no solo que Dios haga lo mismo hacia ellos, sino que Él está dispuesto a hacer lo mismo. ¿Y saben qué es lo que la palabra de Dios nos dice? La palabra de Dios está muy clara en cuanto a situaciones como estas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo hablando en Mateo capítulo 5
y en el versículo 7 nos dice muy claramente, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia. Ahora, la palabra de Dios nos dice que las misericordias de Dios son nuevas. ¿Cada cuándo? Cada mañana. ¿Verdad? Pero ¿saben qué? Aun cuando las misericordias de Dios sean nuevas cada mañana y estén a nuestro alcance, si nosotros no somos personas misericordiosas con los demás, esas misericordias, aunque son abundantes, no nos van a alcanzar a nosotros. Nos estamos engañando si creemos que al nosotros no ser misericordiosos con los demás, esas misericordias que son nuevas de parte de Dios cada mañana, de alguna manera nos van a alcanzar. Somos bienaventurados y tendremos muy a bien practicar lo que la palabra de Dios nos dice al decirnos que si queremos recibir misericordia tenemos que ser también misericordiosos. ¿Sí? Es importante que aprendamos este principio, porque a menudo no somos misericordiosos con las personas que nos hacen cosas. A menudo no somos misericordiosos cuando tenemos que tratar con gente. En Lucas capítulo 6 y el versículo 31 dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Traten a los demás. Y note que no dice trata a los que te tratan bien como tú quieres que ellos te traten, o trata a los que tú amas como quieres que ellos te traten. Dice trata a los demás. ¿Quiénes son los demás? En mi caso, yo soy yo, por si no sabían. Yo soy yo. Y todos ustedes son los demás. En el caso de ustedes, usted cada uno individualmente es usted, por si no se habían dado cuenta. Y todos los demás son los demás. Entonces, como yo quiero ser tratado, así debo tratar a los demás. Sí, tenemos que estar conscientes de que el resto del mundo para nosotros es los demás. Y que tenemos que mostrar para con ellos la misma misericordia, la misma paciencia, todo. ¿Sí? Y a veces no somos tan pacientes y misericordiosos con los demás como queremos que la gente sea con nosotros o como nosotros somos con nosotros mismos. Yo tengo un gran defecto y yo sé que no me lo van a creer, pero tengo un gran defecto, que soy muy impaciente, especialmente cuando ando manejando. Y no sé por qué, pero cada vez que decido que voy a salir a manejar, juntamente conmigo sale a las calles por donde yo voy manejando pura gente que no sabe lo que está haciendo. Donde quiera que voy, cuando ando manejando, estoy rodeado de gente que no sabe lo que está haciendo. Gente que yo creo que la licencia de manejar que trae en la cartera le ha de haber salido en una caja de cornflakes. ¿Okay? O la licencia que trae en la cartera, fue y la agarró a Disneylandia cuando fue a manejar los carros de Autotopia. ¿Okay? Y me la llevaba hablando de la gente que ni siquiera conocía y llamándoles de ciertos nombres que no debería de llamarles porque no sé quiénes son. Mostrando muy poca compasión por ellos, muy poca paciencia por ellos. Hace unas cuantas semanas necesité que mi esposa y mi hija me pusieran un hasta aquí. Sí, porque iba yo como siempre, y eres esto, y eres aquello, y eres... La palabra que más uso es una que rima con J, ¿verdad? Eres un... ¿verdad? Y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Voy a parafrasear aquí, pero estoy seguro que se va a acordar. Me dijo, si no vas a bajar la ventana y te les vas a poner enfrente a gritarles los que estás gritando aquí adentro del carro sin que te oigan, porque para nada te estás sirviendo, porque no te mejor quédate callado. Y mi hija siempre hace lo mismo y bla, bla, bla. Oh my goodness. Y créanme, hermanos varones, no quieren estar en un lugar en donde dos mujeres estén enojadas con usted, ¿ok? Los que tienen hijas y esposa y las hijas y la esposa se ponen en contra de ustedes saben lo que estoy diciendo. Así es que por las últimas 3, 4 semanas, cuando voy en el carro y una de esas personas que no sabe manejar, sale a manejar conmigo, está a mi lado, enfrente o atrás, no digo las cosas que decía. Y cuando voy con ellas, termino con la lengua toda dolorida, porque cada vez que va a salir una palabra de mi boca, tengo que mordérmela para no decir lo que pensé.
La razón por la que eso sucede, mis hermanos, es porque no tenemos compasión. No es que ellos sean tontos, no es que no sepan manejar, no tenemos compasión por los demás. Déjenme decirles un secreto para cuando salgan a manejar. Cuando salgan a manejar, la persona que va enfrente de ustedes jamás va a llevar su prisa, ¿ok? Va a llevar todo el tiempo del mundo, ¿ok? Nunca va a ir tan apurado como ustedes. Y la persona que vaya detrás de ustedes nunca va a llevar tanto tiempo como ustedes llevan. Es que la de enfrente lo va a ir deteniendo, la de atrás lo va a ir empujando, pero nunca va a estar contento, ¿ok? Pero ¿saben qué? Esto es lo que debemos de pensar. A lo mejor la persona que va enfrente, que no se hace ni para un lado ni para otro, a lo mejor trae un problema tan grande en su mente y en su corazón, que va todo, no sabe ni qué hacer, va todo preocupado, quizás vaya llorando, quizás vaya orando, quizás tenga un problema que no nos podemos imaginar. Y por eso va como va, no es porque sea un tonto, pero no tenemos compasión de ellos porque no nos ponemos a pensar en ellos y mucho menos a pensar en ellos como más importantes que nosotros mismos. Sí, la persona que viene detrás, ¿ok? A lo mejor su patrón le dijo, ¿sabes qué? La próxima vez que llegues tarde, mejor ni ponches tu tarjeta, nada más sigue derecho y ni llegues. Y por eso va detrás de nosotros empujándonos. Y ¿saben qué deberíamos de hacer nosotros? Nada más hacernos un lado, orillarnos, dejar lo que pase, dejarla que pase. ¿Sí? A lo mejor le acaban de avisar que uno de sus hijos tuvo un accidente y lo acaban de llevar al hospital. Y por eso va endemoniado. Perdón, mal uso de palabra. Por eso va, por eso va tan apurado. Debemos de pensar en eso, en que a lo mejor eso es una posibilidad. Mejor lo que deberíamos de hacer es ponernos a orar por ellos. ¿Sí? Pase lo que pase, Señor, yo no sé por qué esta persona va tan despacio enfrente de mí, pero Señor, por favor, hazla que se orille, o si trae alguna preocupación o algo, Señor, te pido que tú intervengas y que le bendigas, y lo mismo por el que viene atrás. Tenemos que ser compasivos entonces. Lucas capítulo 6 y el versículo 36 nos dice muy claramente, por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Dios es compasivo con nosotros, ¿no es cierto? Sabe que somos polvo, ¿no es cierto? Si no fuera por esa misericordia que tiene para con nosotros cada día, ¿qué haría con nosotros? Por tanto que por todo lo que hacemos que no deberíamos hacer, por las cosas que no hacemos que deberíamos estar haciendo, ¿cómo sería con nosotros? ¿Cómo nos trataría si no fuera por esa compasión? Y la palabra de Dios es muy clara, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Si los hijos nos parecemos a nuestros padres en tantas cosas, ¿no es cierto? A mí me da miedo ver cómo me parezco a mi mamá. Hasta en las uñas me parezco a ella. Sí, porque mi mamá siempre se ha comido las uñas y yo no hay cosa que me guste más que estarle dando a las uñas hasta que ya no tengo uñas. ¿Sí? Y me acuerdo cuando la miraba. Ay, mi mamá. Le vamos a poner chile en las uñas para que no se las coma. Y un día de repente iba yo manejando y voy, ay, mamá, tú tienes la culpa de que yo sea así. No, no es cierto. Yo tengo la culpa porque yo empecé con hacerlo y no he dejado de hacerlo porque pues así lo he hecho siempre. ¿Verdad? Nos parecemos a nuestros padres. A veces nos da miedo ver qué tanto nos parecemos a nuestros padres. ¿Saben qué? Una de las características de nuestro Padre que está en el cielo es que Él es compasivo. Y saben que una de las características en las que nos debemos de parecer a Él, no porque yo les diga que este sea el caso, sino porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que este es el caso, es que debemos ser compasivos así como nuestro Padre es compasivo. Es necesario. ¿Sí? Debemos de hacerlo. Las Escrituras nos dicen que así debe ser. No es una buena idea. Si queremos recibir compasión, si queremos recibir misericordia, tenemos que ser misericordiosos y tenemos que ser compasivos. Amén. Ahí en el versículo 7 del capítulo 2 de segunda de Samuel nos sigue diciendo David hablando, y ahora que ha muerto Saúl, su señor, esfuércense y cobren ánimo, pues los de la tribu de Judá han resuelto consagrarme como su rey. Noten lo que les dice, esfuércense, cobren ánimo.
Ya la tribu de Judá ha resuelto consagrarme como su rey. Quizás aquí David está siendo un poco astuto al informarles lo que la tribu de Judá había hecho, para que ellos también empiecen a considerar que quizás David, o no quizás, que David debe ser su próximo rey. Recordemos que Saúl había él mismo confesado con su propia boca que sabía que David iba a ser el rey de Israel. Jonatán, el hijo de Saúl, había confesado con su propia boca que sabía y reconocía que David iba a ser el próximo rey de Israel. Saúl lo dijo en frente de sus generales y en frente de todo su ejército. Por lo tanto, todos sus generales y sus ejércitos habían oído de la misma boca de Saúl que él sabía que David iba a ser el próximo rey. David entonces aquí quizás le está diciendo, no luchen contra lo que no van a poder detener. No vayan a querer luchar en contra de lo que Dios ya ha determinado y que su mismo rey reconoció en diferentes ocasiones que este iba a ser el caso. ¿Sí? Ahora, Judá ya me ha aceptado como rey. Ahora ustedes también, miren, esfuércense, cobren ánimo. El hecho de que Saúl haya muerto no quiere decir que no vaya a haber rey en Israel. No quiere decir que no vaya a haber quien dirija la nación, ¿verdad? Simplemente cobren ánimo y esfuércense y miren lo que hizo la tribu de Judá. David sabía que necesitaría hombres valientes como estos, que estaban dispuestos a arriesgar su vida, que estaban dispuestos a ponerse en camino de peligro por hacer lo correcto. Y sabía que iba a necesitar hombres como estos para poder avanzar su reino, para que le ayudaran a tener un reino fuerte, un reino que se pudiera mantener. Especialmente con la confusión que rodeaba lo que acababa de suceder. Había mucha confusión. Saúl, el ungido de Dios, había muerto. Sus hijos, todos los hijos que se conocían o que se le conocían, que pudieran haber tomado su lugar, habían muerto también. ¿Sí? Entonces había mucha confusión. Es como ahora en las últimas elecciones que hubo aquí en Estados Unidos, después de que las elecciones ya terminaron y quedó establecido quién había ganado, hubo mucha confusión, hubo mucho temor, nadie sabía qué iba a pasar, con quién, cuándo, qué es lo que iba a poder hacer Donald Trump y no iba a poder hacer. Habíamos tenido 8 años de un presidente que no había hecho mucho, que había dejado caer el poderío de Estados Unidos a niveles que nunca había caído, y ahora viene uno que parece ser que viene con la espada desenvainada. ¿Y qué va a suceder? Era lo mismo que estaba sucediendo en Israel en este tiempo, y David está tratando de calmarlos y decirles, ok, miren, ustedes hicieron algo bueno, pero ya Saúl murió. Ok, pero Judá ya me ha proclamado como su rey. Esfuércense entonces, sean valientes, ¿sí? Ahora, David acababa de pasar por 15 a 20 años de andar siendo perseguido por Saúl. Saúl lo quería matar, andaba escondiéndose en cuevas, andaba de aquí para allá, se fue con los filisteos y entonces ahora ya la amenaza que había tenido ha desaparecido, ha muerto. Se podría pensar entonces que ya habiendo sido consagrado como rey por Judá, que ahora el camino estaba libre. Ahora todo iba a ser más fácil. Ahora iba a tener la puerta abierta y el camino abierto para hacer lo que Dios le había prometido que iba a hacer. Y a menudo es lo que pasa en nuestras vidas también. Pasamos por un tiempo de prueba, a veces largo, a veces no tanto, pero siempre prueba y siempre difícil. Y luego llegamos a un claro en el camino, en donde parece ser que todo se ha detenido y ahora podemos tener un tiempo de paz. Sí. A menudo nos damos cuenta que ese tiempo de paz no dura mucho. A menudo nos damos cuenta que fue nada más un tiempo en el cual podemos tratar de descansar un poco y luego la batalla vuelve a darse. ¿Sí? Esto es lo que estaba sucediendo aquí con David. Ahora no sabemos qué tanto tiempo pasó entre lo que acabamos de leer y lo que va a pasar enseguida. Pero el tiempo que haya sido, tuvo un tiempo en el cual pudo respirar, estuvo tranquilo, volvió a Judá, volvió a los caminos de Dios, volvió a tener comunión con Él y a buscar su rostro. ¿Sí? A veces creo que nuestra vida puede ser tan difícil en ciertas ocasiones que eso nos marca y nos hace ver que lo único que hay en nuestra vida siempre es lucha. Nunca hay un momento de tranquilidad, nunca hay un momento de paz, nunca hay un momento en el que podamos simplemente descansar y disfrutar de todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco. Pero saben que yo creo que
La razón por la que eso sucede es porque en nuestra mente siempre mantenemos vivas las cosas que nos hacen daño, que nos ponen a prueba, que traen dolor, que traen dificultad. Eso se mantiene en nuestra mente siempre. Y las cosas que son para bien, las cosas que nos traen gozo, las cosas que nos traen ese descanso y esa paz que queremos, raras veces las recordamos. Creo que por eso es importante que tengamos un diario en el cual vayamos escribiendo todas las cosas que pasan en nuestra vida que Dios hace, buenas y malas. Sí, para tener un lugar a donde ir cuando estamos pasando por una o la otra y recordar lo que Dios hizo la última vez que estuvimos en esa situación. Y una de las cosas que debemos hacer es los tiempos de paz y reposo que Dios nos da, debemos de disfrutarlos por el tiempo que Dios nos los dé. Dejar atrás lo que quedó atrás, dejar atrás la prueba, no acordarnos de ello y simplemente disfrutar del buen tiempo que tenemos delante de nosotros. Pero cuando nos pasamos pensando en todo lo que hemos sufrido, en todo lo mal que ha pasado, en todo lo largo y difícil de la prueba, no, eso no nos deja disfrutar de la paz que el Señor ha traído a nuestras vidas en este tiempo. Y debemos de poder hacer esto, dejarlo a un lado. Ahora, David se encontraba en esta situación aquí hasta el versículo 7. Y en el versículo 8 tenemos esa palabra que dice pero. Y siempre cuando tenemos la palabra pero, ¿verdad? Estamos hablando de algo que está sucediendo, que quizás sea bueno, y luego viene la palabra pero y eso nos hace pensar, pero, ok, algo va a suceder. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, leamos el versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, que había sido general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl. Yo tengo subrayado ahí Isboset, hijo de Saúl, en mi Biblia, porque yo no había leído nada acerca de Isboset, el hijo de Saúl, antes que esto. Esta es la primera vez que se menciona y como vamos a ver, ya aquí es un hombre grande, pero nunca se había mencionado. Ahora, vamos a hablar más de Isboset más adelante, pero este hijo Isboset parece ser que no era un hijo legítimo de Saúl porque nunca fue mencionado como alguien que fuera a sustituir a Saúl como rey. Pero David era hijo de Saúl por matrimonio, ¿se acuerdan? David se casó con la hija de Saúl, entonces no habiendo ningún hijo legítimo que pudiera ascender al trono, el siguiente en línea para ascender al trono sería ¿quién entonces? David. Pero Abner no quiere que David ascienda al trono. ¿Sí? Abner no quiere que David ascienda al trono, por lo tanto va y busca a este hijo de Saúl, lo trae y lo lleva a Mahanaín. El versículo 9 dice, y ahí lo nombró rey de Galaad, de Jesurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Yo nada más hubiera escrito y ahí lo nombró rey de todo Israel. Pero ellos decidieron que iban a poner todos esos nombres, así es que por eso los leemos. Pero debemos recordar, Israel contaba con 12 tribus. Judá y todas las demás. Judá ya tenía rey, era David. Todas las demás, Abner puso por rey a Isboset, hijo de Saúl. Ahora vamos a ver un poco acerca de Abner. Abner era primo de Saúl. Sí, en primera de Samuel, capítulo 14, versículo 50, se nos dice que era primo de Saúl. Y fue el comandante de los ejércitos de Saúl por muchos años. Sí, Abner conoció a David por primera vez cuando David era un jovencito y tenía razones. Abner tenía razones para que David no le cayera bien. ¿Sí? La primera vez que Abner vio a David fue cuando David fue a luchar contra Goliat, ¿se acuerdan? Porque no había nadie en todo el ejército de Israel que tuviera el valor para ir a luchar contra Goliat, incluyendo al general de los ejércitos de Saúl, Abner, incluyendo a Saúl mismo. ¿Sí? Ninguno de ellos estuvo dispuesto a ir a luchar contra Goliat. Pero este joven dijo, si ustedes no quieren ir, yo voy. Y Abner estaba ahí cuando esto sucedió. Cuando David va a ir a luchar contra Goliat, el rey Saúl lo ve. Porque si ustedes se acuerdan, el rey Saúl quiso que se pusiera su armadura y tomara su espada y David no pudo, así es que se quitó todo y salió a pelear contra Goliat. Unas cuantas páginas a la izquierda en su Biblia, en 1 de Samuel capítulo 17, comenzando con el versículo 55, se nos dice, Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo, hablando de Goliat, y le preguntó a Abner,
que era el general de su ejército. ¿Quién es el padre de ese joven? ¿Okay? Noten, estaba Saúl, estaba Abner, David va a luchar contra Goliat y el rey se vuelve a su general, que es el que tiene que tenerle todas las respuestas, y le dice: ¿quién es el padre de ese joven? Y Abner le respondió en el versículo 56: Su majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Noten, entonces el rey ordenó. Noten que no dijo, no dice entonces el rey le pidió, no, el rey ordenó: pues averigua quién es su padre. Versículo 57 dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl, mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Ahora imagínense la imagen. Está Saúl sentado en su trono, delante de todos los del ejército, ¿sí? Y Abner es enviado por Saúl, que vaya por David, y Abner trae a David del brazo, David con la cabeza del filisteo en señal de triunfo, ¿sí? En su mano todavía, y trae a David del brazo, lo presenta ante el rey, y lo que tendría que hacer, como se hacía en aquellos tiempos, era inclinarse, dejar a David enfrente del rey y él retirarse. ¿Se imaginan lo que eso hubiera significado para este gran general del ejército de Israel? Dejar a este joven, a este mocoso comparado con él, después de él haber derrotado a este gran enemigo de Israel, inclinarse delante del rey, dejar su posición de importancia y dejar a David ahí. ¿Se imaginan lo que esto hubiera hecho para este general tan orgulloso, este general que se sentía que era el mero mero, el que tenía el oído del rey? Hubiera sido, olvídense, hubiera sido humillante para él. Años después pasó otra situación en donde David retó a Abner cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Si ustedes se acuerdan, cuando David y Abisai entraron a la tienda de Saúl en el campamento de los israelitas, y David tuvo la oportunidad de dejar a Abisai que matara a Saúl, y David no dejó que lo matara. En esa ocasión David señaló que Abner había fracasado en proteger a su rey. Lo leemos en 1 de Samuel, capítulo 26, los versículos 9 al 16, también unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia. Cuando Abisai le dice que lo deje, que lo mate, que lo puede atravesar con un solo golpe con su lanza, en el versículo 9 de 1 de Samuel 26 se nos dice: pero David le respondió: no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y permanecer inocente? Dijo también: juro por el Señor que si él no lo hiere, o sea, si Dios no hiere a Saúl, o no le llega el momento de su muerte, o muere en la batalla, hablando de Saúl, que él, Dios, me impida atentar contra la vida de su ungido. Pero toma su lanza y la vasija con agua, y vámonos. Y tomando de la cabecera de Saúl la lanza y la vasija con agua, salieron del campamento. Nadie se dio cuenta de nada, pues el Señor había hecho que todos cayeran en un sueño profundo. Versículo 13 sigue diciendo: entonces David se fue al lado opuesto del monte y se detuvo a cierta distancia sobre la cumbre del monte. Y desde ahí gritó muy fuerte, de modo que todo el ejército y Abner, su general, lo oyeran. Hago hincapié en el hecho de que todo el ejército y el general lo oyeran. Y dijo: Abner, respóndeme. Y Abner le respondió: ¿quién te crees que eres para gritarle al rey? Noten que David no le estaba gritando al rey, le estaba gritando ¿a quién? A Abner. Y David le contestó: ¿no es verdad que eres todo un hombre? ¿Se dan cuenta de lo que está diciéndole David aquí al general? ¿No es verdad que eres todo un hombre? ¿No es verdad que te cuentas entre los machos de Israel, que eres macho de machos, hombre de hombres? Abner, ¿sí? Y que no hay otro como tú en todo Israel. Entonces, ¿por qué no has protegido la vida de tu rey? Un simple hombre
ha entrado al campamento. En otras palabras, tú eres un gran hombre, tú eres hombre de hombres, macho de machos, y un simple hombre como yo ha entrado al campamento y pudo haber matado al Señor, a tu Señor el rey. Este descuido de tu parte no está nada bien. Juro por el Señor que te mereces la muerte, pues no has sabido proteger al rey que es el ungido del Señor. Compruébalo por ti mismo. ¿Dónde están la lanza del rey y la vasija con agua que estaban en su cabecera? Pónganse en el lugar de Abner aquí. Este joven, ¿que no eres hombre? Hermanos, ¿cómo se sentirían ustedes que un mocoso hiciera algo como eso y les dije, hey, ¿que no eres hombre? Pues que no que te crees muy macho, pues. No que tú te crees el que todas las puedes, no que tú, yo no sé ustedes, pero eso calienta, ¿no es cierto? Eso como que hace ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Verdad? Entonces Abner tenía razones por las cuales no quería ver a David como rey de Israel. Se puede decir que Abner estaba dolido. ¿Sí? Pero vamos a ver esto de estar dolido. Porque cuando hablamos de dolor, hablamos de dolor físico, ¿verdad? Se siente el dolor físico, ¿verdad? Yo voy y me paro enfrente de usted y le doy una cachetada bien dada, va a sentir dolor. Agarro un garrote y le pego en la cabeza, va a sentir dolor. Le clavo una espada en el estómago, va a sentir dolor. Pero David había hecho algo así con Abner. David no le había hecho ningún daño físico. David no lo había golpeado. Pero se puede ver claramente que Saúl está dolido. ¿De qué está dolido Saúl? ¿Alguien me puede decir qué está dolido? ¿De dónde está dolido? ¿Qué le duele? ¿Saben de qué está dolido? ¿Saben qué está dolido? Su orgullo. Su orgullo está dolido. Pero nuestro orgullo no puede ser lastimado. ¿No es cierto? Las palabras que David le dijo a Abner, ¿lo lastimaron de alguna forma? Para nada. De donde estaba dolido Abner era de su orgullo. ¿Y saben qué? A veces le ponemos tanta atención al dolor que sentimos en el orgullo, que nos lleva a hacer cosas que nunca deberíamos hacer. El orgullo nos mueve a hacer tantas cosas, a decir tantas palabras, a comportarnos de maneras tan horrendas, porque sentimos que nos lastimaron el orgullo. Pero si nos ponemos a pensar, nuestro orgullo no puede ser lastimado. Y las veces que nos sentimos que nuestro orgullo es lastimado es cuando nosotros pensamos lo contrario de lo que Pablo nos dice, pensamos más alto de nosotros mismos que lo que debemos de pensar. Nos tomamos demasiado en serio. Dejamos que las palabras y las acciones de otras personas nos causen, no quiero decir dolor, ira, coraje. Y eso nos lleva a hacer y decir cosas que pensábamos que ya habíamos hecho a un lado. El orgullo de Abner estaba lastimado. ¿Sí? El haber tenido que llevar a David cuando era muy joven todavía y hacer caravana y dejarlo al frente del rey y él separarse de ahí, lo había lastimado. El que David le haya dicho, pues no que muy hombre, lo había lastimado y lo estaba llevando a hacer lo que ahora estaba haciendo. Vemos aquí lo que Abner estaba haciendo y vemos aquí un contraste muy grande con lo que nuestro Señor Jesucristo
es e hizo, ¿no es cierto? Si alguien tenía razón de estar orgulloso era Jesucristo. ¿Sí? Porque Él era Dios. Si alguien tenía razón de sentirse mejor que los demás era Él, porque Él era perfecto. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que se humilló, se despojó de sí mismo y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que dejó su trono en el cielo y se hizo como uno de nosotros para venir a mostrarnos el camino. Para venir a mostrarnos el camino. De nuevo, somos cristianos, nos llamamos cristianos. Quiere decir que nos tenemos que parecer a Cristo. Quiere decir que debemos esforzarnos diariamente por que nuestro corazón esté alineado con el corazón de Él. Él nunca fue orgulloso. Él nunca fue soberbio. Y a Él sí lo hirieron físicamente. A Él sí le clavaron las manos y los pies a la cruz. A Él sí le dieron de azotes. Le pusieron una corona de espinas. Sin embargo, dice que no abrió su boca, que no maldijo a los que lo estaban maldiciendo. Se quedó callado. La experiencia de David, la experiencia de nuestro Señor Jesucristo nos enseñan algo muy importante. Y lo que nos enseñan es que a menudo, aun cuando hagamos lo correcto, aun cuando hagamos lo que debemos hacer, esto nos va a traer enemigos. Esto nos va a causar que nos ataquen. Esto va a causar que haya gente que quiera hacernos daño. David sabía lo que esto era. Y porque David tenía esta experiencia, pudo escribir cosas como, por ejemplo, en el Salmo 86, los versículos 14 y 15, en donde escribe: Dios mío, gente soberbia se levanta contra mí. Gente violenta hace planes para quitarme la vida. Son gente que no te toma en cuenta. Noten, gente soberbia. ¿Saben qué quiere decir soberbia? Gente orgullosa. Gente que no se doblega ante nada y ante nadie. Gente que tiene un orgullo tan alto, tan grande, que nunca va a verse postrado, doblado delante de nadie. Esa gente de la que mi mamá dice, el hambre lo tumba, pero el orgullo lo levanta. Esa gente que siente que nunca nadie lo va a humillar o la va a humillar porque él o ella es mejor que todos los demás. Pero noten lo que dice ahí, son gente que no te toma en cuenta. Versículo 15 dice: pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. ¿Se fijan el contraste ahí? La gente soberbia, la gente violenta, la gente que quiere quitar la vida. ¿Sí? Aun cuando la persona contra la que se están levantando es inocente. Dios no es así. Él es un Dios compasivo, clemente y lento para la ira. Grande en misericordia y en verdad. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y ese Dios al que el Señor Jesucristo nos dice que porque Él es compasivo, nosotros también debemos ser compasivos. Ahí tenemos el contraste de lo que a veces podemos ser y de lo que debemos ser. En el Salmo 94 también se escribe, los versículos 21 al 23, ellos conspiran contra la vida ¿de quién? Del justo. Y condenan a muerte. ¿A quién? Al que es inocente. Pero tú, Señor, eres mi refugio, eres mi Dios y la roca en que confío. Tú les devolverás su iniquidad, los destruirás con su propia maldad. Tú, Señor y Dios nuestro, los destruirás. Reconocemos lo que ellos son. Reconocemos que están contra, inclusive aquellos que no les hacen ningún daño. Condenan a la muerte, inclusive a los que son inocentes. Pero tú, Señor, yo como inocente me refugio en ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi roca. Y yo sé que tú les vas a devolver su iniquidad.
Yo sé que tú los vas a destruir con su propia maldad. Yo sé que tú, Señor y Dios nuestro, tú los destruirás. Pero yo me voy a refugiar en ti. Yo no voy a levantar un dedo para hacerles daño. Es el corazón de David. Es el corazón de Jesús. ¿Sí? Jesús nunca hizo nada malo. Jesús siempre hizo lo correcto. ¿Sí? Y de todas maneras, ¿qué le hicieron? Lo crucificaron. Inclusive, ¿saben qué? Él les dio la oportunidad de que le dijeran si él había hecho algo malo. ¿Sí? En Juan capítulo 8, los versículos 46 y 47, el Señor Jesucristo, hablando con los que lo estaban acusando, les dice: ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Les está dando la oportunidad de que ellos mismos hablen en su contra, de que digan qué es lo que ha hecho. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. No tenían de qué acusarlo. No tenían por qué querer que muriera. No había nada de lo que lo pudieran acusar. ¿Sí? Unos cuantos versículos más, después de que Jesús dijo lo que acabamos de leer y algunas otras palabras que dijo en este capítulo 8 de Juan, en el versículo 59, después de que él dijo todo lo que dijo, dice: entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. No iban a esperar a que lo enjuiciaran, no iban a esperar a juzgarlo delante de la ley, no iban a esperar a que se dictaminara sentencia. Ellos iban a tomar las acciones, iban a hacer las acciones que necesitaran hacer, porque su orgullo estaba dolido por todo lo que Jesús había hablado en contra de la gente religiosa. No les había hecho ningún daño. El Señor no era una persona violenta. Se enojó algunas veces y los llamó víboras e hipócritas y todo lo demás, pero no era un hombre violento. Pero ellos se volvieron en contra de él. El mismo Pilato estaba asombrado porque no entendía lo que la gente estaba queriendo hacer con Jesús. En Mateo capítulo 27, si ustedes se acuerdan, cuando Pilato saca a Barrabás y a Jesús y los pone juntos y les da a escoger a quién soltar para la fiesta de la Pascua, ellos piden a Barrabás, y después de que ellos piden a Barrabás, él les dice: ¿qué debo hacer entonces con Jesús, al que llaman el Cristo? Y todos dijeron: que lo crucifiquen. Versículo 23 dice: y el gobernador les dijo: pero ¿qué mal ha hecho? ¿Qué hizo? Denme una razón para crucificarlo, denme una razón para castigarlo. Pero noten, nadie levantó la voz para acusarlo de nada, nadie levantó la voz para decir que había hecho algo mal, pero sí levantaron la voz y gritaban aún más y decían: que lo crucifiquen. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto es algo que nosotros como cristianos estamos destinados a sufrir en esta tierra. Va a haber gente que nos va a juzgar, que nos va a acusar, que va a querer vernos sufrir por quiénes somos y a veces por cosas que hemos hecho. ¿Sí? Pero nosotros debemos tener el mismo corazón que Jesús. Nosotros debemos tener el mismo corazón que David. Y un consejo: no debemos de dejar que nuestro orgullo nos lleve a hacer cosas y a decir cosas que no honran a nuestro Dios, que no honran a nuestro Salvador, que no tienen absolutamente nada del carácter de Jesús. Tenemos que acordarnos de ello, especialmente cuando andamos manejando allá afuera
y estamos rodeados de gente que no sabe lo que está haciendo. Sí, no podemos. Tenemos que ser como Él. Nuestra carne, Satanás, nuestro corazón engañoso siempre nos va a llevar a pensar que lo que hacemos y lo que decimos de alguna manera está justificado por lo que nos hacen o nos dicen. Cuando no muestra el carácter de Dios, nada lo puede justificar. ¿Ok? Nada lo puede justificar. Cuando no muestra el carácter de Dios, nada lo puede justificar. No seamos como Abner. Digo, pónganse a pensar, si Abner acepta que David sea rey, ¿qué va a pasar? Con la experiencia que tiene, ¿no podrá usarlo como uno de sus generales? Con la gente tan leal que tiene, ¿no podrá usarlo para fortalecer el reino? ¿Sí? Con la sabiduría que ha adquirido, ¿no podrá usarlo para ser su consejero? Pero Abner de lo único que se acuerda es de su orgullo adolorido. Abner lo único que se acuerda es de la humillación que tuvo que sufrir. David ni... ¿Ok? Y eso lo lleva a hacer lo que hizo. Pedro nos dice en primera de Pedro, en el capítulo 5, los versículos 8 al 11, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. No hay prueba que no le sea común a todo hombre. Todos cojeamos de la misma pata, todos somos cortados de la misma tela, todos tenemos este problema del orgullo, todos. No hay justo ni aún uno. ¿Sí? Todo el mundo, sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, las mismas pruebas, pero el Dios de toda gracia que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá, nos establecerá después de un breve sufrimiento. ¿Qué tanto es un breve sufrimiento? Yo no sé. Para cada quien va a ser diferente. Espero que el mío termine pronto. Pero no sé. ¿Sí? En el versículo 11 dice, a Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, ¿saben qué? La palabra de Dios es muy clara. ¿Saben cómo podemos escapar todo esto? La única forma que podemos escapar todo esto y escapar de todas estas situaciones, de vernos en la misma situación de Abner y todo, es esperar en el Señor. Es poner toda nuestra esperanza en Él. En el Salmo 27 y el versículo 14 dice lo siguiente. Salmo 27, 14. Espera en el Señor. Y luego nota lo que haces cuando esperas en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. No le hace que esté pasando. No le hace que esté sucediendo. Espera en el Señor. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 30 y el versículo 18 dice, por lo tanto, el Señor esperará un poco y tendrá piedad de ustedes. Y por eso será exaltado por la misericordia que tendrá de ustedes. Ciertamente el Señor es un Dios justo. Fíjense lo que dice la última parte del versículo, dichosos todos los que ¿qué? Los que confían en Él. Mis hermanos, la vida cristiana es una lucha. Una serie de luchas. Pero recuerden, la vida cristiana se vive sabiendo que tenemos victoria en Cristo Jesús. No estamos luchando para obtener victoria, la victoria ya la obtuvo Él. Pero hay batallas aquí y allá que se levantan a nuestro alrededor, a las cuales debemos responder, dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios.
y por lo que su palabra nos dice. No seamos como Abner. No dejemos que el orgullo nos gane. No seamos soberbios. Acuérdense lo que mismo Pedro nos dice. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué va a suceder? Él los va a exaltar a su debido tiempo. Pero por ahorita, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, si Él así lo desea. Lo mejor en la vida cristiana todavía no ha llegado. Lo mejor en la vida cristiana está por venir. Lo único que tenemos que hacer es permanecer firmes en Él. Amén.